Entonces, nuevamente, para que recordemos la estructura del cromosoma, ¿no es cierto? El brazo corto, el brazo largo, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí miren ustedes cómo se ve a nivel del microscopio electrónico de transmisión. En una imagen anterior les enseñé cómo se veía el nivel del microscopio electrónico de barrido. Esto es de transmisión, ¿ok? ¿Y qué más se ve acá? Se ve el centrómero, aquí está todo el DNA súper enrollado, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí se ve el centrómero, y en el centro está el cinectocoro, de donde, no sé, a donde, mejor dicho, se anclan los microtúbulos que van a formar el uso acromático. Entonces, esta es la morfología de un cromosoma, de una célula eucariota, ¿no es cierto?, en la metafase. ¿Ok? Entonces, recordemos que así es el cromosoma en los eucariotas. En los procariotas no llega a hacerse esa condensación. Ok, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito más del núcleo. Y hoy día vamos a hablar del ciclo celular y vamos a hablar de los dos procesos de división que tienen las células, que es la mitosis y la meiosis, ¿no? Dependiendo del tipo de célula, por supuesto. Entonces, hablamos primero de qué es el ciclo celular. Recordemos nosotros que las células, al igual que cualquier ser vivo, ¿no es cierto?, inicia una fase de su vida, ¿no? Crece, se desarrolla, ¿no es cierto? Luego se prepara para reproducirse, se reproduce y finalmente muere, ¿no es cierto? Ese es el ciclo de la vida, podríamos decir así. Entonces, una célula, cualquier célula, ¿no es cierto?, va a pasar por un ciclo celular. Y este ciclo de celular va a tener dos grandes periodos. Uno, que es todo esto que ustedes ven acá que está rodeando a mi puntero, que se llama la interfase. Y el proceso, el proceso de división, que es bastante cortito comparado, ¿no es cierto?, con toda la interfase. Entonces, esta interfase, a su vez, está dividida en varios intervalos. G1, que es la fase más larga, ¿no es cierto?, ¿ok?, donde la célula prácticamente realiza las funciones que a ella le corresponde cumplir y se prepara, ¿no es cierto?, todo lo necesario en cuanto a moléculas me estoy refiriendo para que empiece la replicación del material nuclear, del material genético, de los cromosomas, ¿ok? Entonces, ese periodo se llama G1 o intervalo 1 o fase G1. Cuando la célula no determina por condiciones del ambiente y por el tipo de célula, no permite que ella siga el proceso para poder dividirse, ¿ok? Entra a un periodo de descanso, a un periodo que se llama, sale del ciclo prácticamente y entra, ¿no es cierto?, a esa fase que se denomina G0, ¿no?, que más bien es una O, porque viene de outside, o sea, sale del ciclo, la célula. Algunas células, ¿no?, lo pueden hacer por largo tiempo y volver nuevamente al ciclo, ¿no es cierto?, porque generalmente antes se pensaba que habían células que permanecían en G0 toda la vida, como en el caso de las neuronas, por ejemplo, pero hoy día sabemos que las neuronas también pueden dividirse, no todas, pero algunas de ellas pueden dividirse, ¿no es cierto? Las células musculares, por ejemplo, también pasan por un periodo bastante largo, ¿no es cierto?, en G0. Los fibroblastos, ¿no?, hasta que no llegue una señal que ella le indique que tiene que volver al ciclo celular. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la fase S, donde se replica el material genético, ¿no?, se duplica el material genético. Entonces, si bien es cierto, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, seguimos teniendo 23 pares de cromosomas, pero cada cromosoma está duplicado, ¿ok? Cada cromosoma va a estar duplicado. Entonces, lo que aumenta es el material genético. Lo que se duplica es el material genético, más no el número de cromosomas, ¿ok? Ahora, tenemos aquí la otra fase, que es la fase o intervalo 2, que es la fase G2,
donde la célula, ¿no es cierto?, una vez que ha replicado su material genético, ¿no es cierto?, prepara toda la maquinaria necesaria, las proteínas, las enzimas, etcétera, para poder entrar a la fase de división. Y si se trata de células somáticas, harán mitosis. Y si se trata de células sexuales, harán meiosis. Y esta era división celular. Entonces, recordemos nosotros que una vez que se ha producido la mitosis o la meiosis, se lleva a cabo la citocinesis, es decir, la separación de las células hijas, que van a tener el material genético, en el caso de las células somáticas, ¿no es cierto?, el mismo número para cada una de las células hijas. Y en el caso de la meiosis, ¿no es cierto?, vamos a tener células, ¿no es cierto?, con solamente la mitad del número de cromosomas. ¿Ok? Entonces, eso sería, en grandes rasgos, el ciclo celular. Veamos ahora, ¿no es cierto?, un poco más acerca de las etapas. Como les decía, aquí tenemos toda la interfase, todo esto, G1, ¿no es cierto?, fase S, G2 y aquí la división celular. Y acá justamente está lo que les estaba contando. La fase G1, ¿no es cierto?, que aquí tenemos esta célula, que aquí la célula crece, les decía yo, ¿no es cierto?, crece, duplica su tamaño y aumenta el número de organelas, va a sintetizar enzimas y todas las moléculas necesarias. Y si, por ejemplo, si se tratase de una célula que es secretora, en esta fase es justamente a ella le tocará secretar lo que tiene que secretar, ¿no es cierto? Si es una fase de una célula, imagínense ustedes una célula endotelial, ¿no es cierto? En esta fase de G1 estará haciendo todo lo que le corresponde cumplir como una célula endotelial, ¿no?, hasta el momento que le llegue la señal adecuada para que ella continúe con el proceso y poder entrar a la división celular. ¿Okay? Y como le dije, algunas células que no van a seguir esta ruta van a salir del ciclo y van a cesar, ¿no es cierto?, su división. No es que dejen de funcionar, ojo, no dejan de funcionar, están funcionando como cualquier otra célula, ¿no es cierto?, pero lo que no van a hacer es dividirse, por eso entran a esta fase G0. En la fase S se duplica el material genético y todas las proteínas que están asociadas, se supone, ¿no es cierto?, al DNA. En el G2 se empieza a preparar toda la división celular, ¿no es cierto? Entonces acá los cromosomas empiezan a condensarse casi, ¿no? Pero en realidad casi entrando a la profase. Recuerden, acá estamos terminando, ¿no es cierto?, el periodo G2, es ahí donde empieza prácticamente a prepararse para la división celular. Los cromosomas son uno de los eventos más importantes de la condensación de los cromosomas. ¿Okay? Entonces se lleva a cabo la mitosis o la meiosis, dependiendo de qué tipo de célula sea, y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, que termina el ciclo de la célula y empieza nuevamente el ciclo de las células hijas. Vamos a ver ahora cómo está controlado este ciclo celular. Si en el ambiente, ¿no es cierto?, faltan nutrientes, hay un cambio de temperaturas, hay un cambio de pH, o hay presencia de muchas células alrededor de una, ¿no es cierto?, ¿okay?, estos factores ambientales, que son factores externos o condiciones externas a la célula, pueden detener el crecimiento y la división celular, es decir, van a detener el ciclo celular. Pero, ¿no es cierto?, sabemos también que hay hormonas, hay factores de crecimiento, ¿no es cierto?, que van a llegar como una señal sobre un receptor que tiene una célula blanco, lo hemos visto en la clase pasada, ¿ok? Eso va a desencadenar una cascada de reacciones en el interior de la célula y una de las funciones que pueda cumplir la célula es justamente la división celular. ¿Okay? Entonces esa célula se va a dividir si es que le llega la señal adecuada para poderse dividir, o va a dejar de dividirse si es que le llega la señal de que no debe dividirse. ¿Okay? Entonces, tanto factores externos como factores que
que llegan, ¿no es cierto?, a la célula, como son justamente estos factores de crecimiento. ¿Se acuerdan de los factores de crecimiento y sus receptores que están en la membrana citoplasmática? Pues bien, estamos hablando de esos, ¿ok? El factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento fibroblástico, etc. ¿Ok? Entonces, eso puede estimular o como puede detener también la mitosis, ¿ok? Muy bien. Quiero que veamos un poco, así como hay factores externos, ¿no es cierto?, que están permitiendo que se continúe el ciclo celular o no, o que se detenga la división celular o no, también hay factores internos que también van a regular el ciclo celular. Y cuando estamos hablando de estos factores internos que regulan el ciclo celular, estamos hablando, ¿no es cierto?, de unas moléculas que van a estar compuestas por dos subunidades. En realidad, estas moléculas regulan el ciclo celular, ¿no es cierto?, con procesos de fosforilación y desfosforilación, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de dos subunidades. Entonces, esa molécula que está formada por dos subunidades va a regular internamente el ciclo celular. Entonces tenemos una subunidad reguladora que se llama la ciclina. Esa ciclina se llama justamente así porque durante el ciclo celular, ¿no es cierto?, varía su concentración, se forma, ¿no es cierto?, aumenta o desaparece cíclicamente, pues se llama cíclico, pero ella sola no puede funcionar. Funciona junto con una unidad catalítica que es una quinasa. ¿Y por qué se llama quinasa? Porque justamente es una enzima que va a transferir, ¿no es cierto?, grupos fosfatos del ATP a diferentes tipos de proteínas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que regula internamente, ¿no?, el proceso de ciclo celular en la célula. O sea, la célula no solamente está gobernada por los factores externos y los factores de crecimiento y las hormonas, etcétera, sino también por este mecanismo, ¿no es cierto?, que es mucho más fino y que es al interior, que está justamente en el interior de la célula, ¿no?, lo que va a permitir que la célula se divida o no se divida. ¿Sí? Bien, entonces veamos un poquito más acerca de cómo funciona este proceso de regulación. Entonces, los complejos que están encargados de esa regulación interna celular se llama CDK-ciclina. Quinasa, esto de acá es una ciclina, ¿no es cierto?, quinasa, ¿ok?, y que va a estar en forma de dos subunidades, CDK-ciclinas, ¿no? CDK-ciclinas es el nombre de este complejo. Entonces, aquí, imagínense ustedes, tienen una determinada proteína, ¿okay?, que está formando parte de las moléculas que están interviniendo justamente en el ciclo celular. Esta CDK-ciclina, ¿no es cierto?, que es una proteína quinasa, la va a fosforilar, pero ¿a partir de quién? Del ATP. Entonces, este fosfato del ATP se lo va a pasar a la molécula que va a quedar fosforilada y la va a activar. Y esto va a desencadenar una serie de procesos claves dentro del ciclo celular. Y miren cómo queda el ATP en forma de ADP. Entonces, existen muchos tipos de CDKs. Estos CDK se pueden asociar a diferentes tipos de ciclinas, como ven ustedes acá. La CDK1 a la ciclina B, ¿no es cierto?, ¿ok?, principalmente, pero también puedes ir a la ciclina A, ¿no es cierto?, el CDK2 a la ciclina B, a la ciclina A, a la ciclina E, el CDK4 y el CDK6, ¿no? Forman familias prácticamente, que las vamos a ver ahora en qué momento ellas interactúan, ¿no? Entonces, según de qué ciclina se trate, el complejo CDK-ciclina fosforilará de manera selectiva ciertas proteínas en cada fase de este ciclo celular. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver, en el caso de las células del humano, en los puntos de control durante el ciclo celular, ¿no es cierto?, se va a dar justamente gracias a 6 complejos CDK-ciclina, 6 complejos CDK-ciclina.
que son diferentes y van a intervenir regulando el ciclo celular en las diferentes fases. Por ejemplo, aquí hay 4 grupos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y con 6 complejos. Aquí tenemos el CDK ciclina G1. ¿Qué cosa controla este grupo de CDK ciclinas? ¿No es cierto? ¿Ok? Va a controlar, ¿no? Justamente en el momento, como está en G1, va a determinar si esta célula se va a replicar o no se va a replicar. Entonces permite el pasaje de G1 a la fase 1 y también garantiza el progreso durante la fase S. Entonces, aquí en el periodo G1 también este complejo CDK ciclina G1 también va a garantizar que se sinteticen las otras ciclinas que van a actuar posteriormente. Entonces, ¿qué complejos CDK ciclina vamos a encontrar en este primer grupo? Vamos a encontrar CDK4 ciclina D. Acá, miren, estamos en G1, ¿sí? CDK4 ciclina 1 y CDK6 ciclina D. Estas dos son las que están formando parte de este complejo CDK ciclina G1. ¿Ok? Estas dos de acá. Ahora, tenemos esta última que también está en G1, pero justamente en el momento que va a pasar al periodo o a la fase S, fíjense, aquí casi al final del periodo G1. Y entonces a este grupo le llamamos CDK ciclina G1S, ¿sí? /S, porque justamente está en este punto donde va a pasar al periodo S. Entonces prepara todas las proteínas necesarias para pasar al periodo S. Acá se sintetizan las enzimas que participan en la duplicación del ADN, ¿no? Y entonces, ¿quién garantiza ese proceso? Quien regula ese proceso es este complejo, CDK2 ciclina E. CDK2 ciclina E. Fíjense que estamos hablando solamente de la regulación del ciclo celular en los humanos, ¿ok? Cada tipo de célula, o mejor dicho, cada especie tendrá su propio control de regulación del ciclo, ¿ok? Luego pasamos al periodo S, a la fase S, que es esta de acá, y tenemos a la CDK ciclina S. CDK ciclina S. ¿Qué hace o qué regula esta CDK ciclina S? Porque recuerden que ella va a estar fosforilando a las proteínas que están aquí, que van a estar estimulando al ingreso a la fase S. También está activando a las proteínas que participan en la replicación del ADN. ¿Okay? Entonces, aquí, esta de acá, tenía que ver con la síntesis, ¿no es cierto?, de las proteínas que iban a intervenir en el periodo S. Esta de acá activa a las proteínas que van a intervenir en la replicación del DNA. Después tenemos, ¿no es cierto?, y esta es justamente, como le dije yo, ¿no? ¿Cuál? De esta de acá, la CDK2 ciclina A. Y luego pasamos prácticamente, ¿no?, al final, donde vamos a tener justamente la CDK ciclina M, ya prácticamente en el periodo de división celular, o el factor promotor de la mitosis, ¿no es cierto?, que es justamente en ese estadio. Entonces, ¿qué hace este complejo, que es el CDK1 ciclina B? CDK1 ciclina B, ¿ok? Entonces, este CDK1 ciclina B lo que va a hacer es activar e inducir los procesos que tienen que ver con la mitosis, es decir, la condensación de los cromosomas, la desaparición de la envoltura nuclear, el posicionamiento en la placa ecuatorial de los cromosomas, e inclusive tiene que ver con el proceso de anafase, es decir, que regula justamente o interviene en el proceso de separación de las cromátides, ¿no? O de los cromosomas homólogos, ¿ok? Entonces, de esa manera se regula, ¿no? Entonces,
en diferentes puntos, ¿no es cierto?, la división, mejor dicho, el ciclo celular. Entonces, si nosotros regresamos a este esquema que está aquí, luego iremos al siguiente esquema que lo dejé un poquito más atrás para poder entenderlo, ¿ok? Justamente lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? La regulación del ciclo celular mediante los complejos ciclina-CDK, quinasas dependientes de ciclina, no se olviden, son quinasas porque transfieren grupos fosfatos del ATP a una proteína, ¿ok? Y ciclinas porque aparecen cíclicamente, o sea, ¿sí? ¿Ok? Quiere decir que aumentan o desaparecen las ciclinas en un determinado momento del ciclo. Fíjese, todo esto es el periodo S. Todo esto es el periodo S. Perdón, el periodo G1, ¿sí? G1, que es el más largo de todos. Y aquí vemos, ¿no?, la ciclina, ¿no?, D, ¿sí?, junto con el CDK4 y el CDK6. ¿Recuerdan? ¿Ok? De lo que hemos visto en el cuadro anterior. Pero casi al final del G1 también encontramos, ¿no?, a la CDK2, ciclina E, que también tiene que ver con los procesos del inicio de la síntesis del DNA. Y en el mismo proceso de la fase S encontramos a la ciclina a la CDK2 con la ciclina A, CDK2, ¿no?, con la ciclina A. Y en el periodo de G3, que creo que G2, perdón, que justamente creo que aquí lo dejé de lado, ¿sí? El G2 tiene que ver con esta ciclina A unida a CDK1. CDK1, ciclina A. CDK1, ciclina A. ¿Ok? Y aquí justamente lo estamos viendo, ¿no es cierto? Tiene que ver con la preparación de la célula para la división celular. Fíjense, ¿sí? Y aquí en la división, estamos hablando del periodo de división, aquí en la mitosis, tenemos al CDK1, ciclina E, que tiene que ver con todos los procesos que tienen que ver con la división celular. También es conocido como el promotor, ¿no?, o factor promotor de la mitosis. ¿Ok? Entonces, estos son los reguladores, podríamos decir así, del ciclo celular. Ahora, el ciclo celular tiene controles, es decir, si la célula ha cumplido con todo lo necesario para poder continuar el ciclo celular, ¿ok?, se le deja libre, ¿no es cierto?, para que continúe con la siguiente fase, ¿no es cierto? Y así hasta que la célula se pueda dividir. Si por alguna razón hubiese alguna alteración, ¿no?, algún defecto, alguna mutación en cualquiera de estas fases, ¿ok?, la célula o la repara el daño, ¿no es cierto?, o manda que entre en apoptosis, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos puntos de control del ciclo celular. Entonces, cada fase tiene varios puntos de control para asegurar que el sistema solo progrese a la etapa siguiente si es que todo se ha completado el proceso y si no hay ningún tipo de daño en el material genético, que es lo más importante para la célula. ¿Okay? Pero ya vemos nosotros que aparecen el cáncer, que no es más que un proceso, ¿no es cierto?, de división celular descontrolado sin que haya pasado, ¿no?, en total, ¿cómo le podría decir?, que todo el proceso de antes de la división celular esté completada de forma adecuada, ¿no? Entonces aquí es las proteínas que tienen que ver justamente con estos puntos de control, ¿no es cierto?, son las que van a estar mutadas y es por eso que no pueden controlar y la célula o entra en apoptosis, ¿no es cierto?, o se produce una neoplasia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos puntos de control? Miremos acá. En G1 hay 2 puntos de control, ¿sí? Este punto, fíjese, una de las cosas que quisiera que veamos en este gráfico que me parece interesante
es el tiempo que se demora la célula, ¿no es cierto?, a pasar justamente por cada una de estas subfases. Dijimos que todo esto, G1, S y G2, es interfase. Entonces, el G1 es el periodo más largo, de 9 a 12 horas. ¿Ok? Claro, esto va a depender del tipo de célula, por supuesto. Y aquí hay dos puntos de control, ¿sí? Aquí, ese de acá, ¿no es cierto?, que va a controlar el daño del DNA, ¿sí? El punto de control del daño del DNA. Y otro punto de control en el mismo G1, al final de G1, que se llama justamente punto de control llamada de restricción. Si este punto, ¿no es cierto?, si en este punto de control se ha detectado algún daño, ¿no es cierto?, del material genético aquí en estas células, definitivamente no pasa al siguiente estadio. Se detiene el ciclo celular. ¿Ok? Y ya les he dicho que lo que pueden mandar aquí es que se pase la célula a apoptosis. ¿Ok? Entonces, definitivamente no pasa al siguiente periodo. Luego tenemos el periodo G2, perdón, el periodo S, que es este de acá, donde se duplica el material genético, que puede durar de 7.5 a 10 horas. Y aquí también hay un punto de control, ¿no es cierto?, que se llama punto de control del daño del ADN en el periodo S, porque recuerden ustedes que aquí se está sintetizando o se está replicando el material genético. ¿Ok? Y si por A o por B razones no pasase, ¿no es cierto?, el DNA en buenas condiciones, prácticamente aquí también se paraliza el ciclo celular. ¿Ok? Luego, en G2, que es uno de los periodos más cortos que el resto, 3.5 o 4.5 horas, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay dos puntos de control en G2, dos puntos de control. El control del DNA que no se ha duplicado, acá vamos a ver, aquí se va a cuidar de que no haya ningún material genético que no sea duplicado. Y este punto de control que también controla el daño que puede haber en ese material que se ha duplicado. ¿Okay? Entonces son proteínas que se van a encargar de garantizar, ¿no es cierto?, de que todo el proceso ha sido llevado a cabo de forma continua. Miren cuántos puntos de control, ¿no es cierto? ¿Ok? Y si es que estos puntos detectan algún daño, pues se detiene el ciclo celular. ¿Ok? Y por último, en la mitosis igual. En la mitosis recuerden ustedes que son varias fases, profase, metafase, anafase, telofase. ¿No es cierto? Aquí también hay dos puntos de control. Uno de ellos es que se arme el uso mitótico de forma adecuada, porque recuerden ustedes que si ese uso mitótico no está formado de manera adecuada, en el momento que se tengan que repartir los cromosomas, no se va a poder realizar de forma equitativa. Y entonces aquí también, ¿no es cierto?, es un punto que se tiene que controlar. Y finalmente, ¿no es cierto?, la segregación de los cromosomas, es decir, la separación de los cromosomas. Si los cromosomas no han sido separados de manera equitativa, ¿no es cierto?, las células no pueden ir con números desiguales de cromosomas. Entonces, igual también habrá un punto de control que garantice que todo ha estado de forma correcta, y si no, como les digo nuevamente, habrá proteínas que se van a encargar justamente de mandar a la célula a apoptosis, ¿no es cierto? Y eso es, o prácticamente, eso es lo que debería pasar normalmente si es que en cualquiera de estos puntos, ¿no es cierto?, no es adecuado el chequeo, ¿no? Son checkpoints, ¿no es cierto?, donde cada evento que ha ido sucediendo durante el ciclo celular va a ser controlado, ¿no es cierto?, y ver si todo está correcto para continuar con el siguiente paso. ¿Ok? Entonces son los puntos de control del ciclo celular. Y ahora quiero que veamos cómo varía los cromosomas, ¿no es cierto?, a lo largo del ciclo celular. Cómo cambia la estructura y la forma del cromosoma para poder entender luego lo que pasa en la división celular.
Recuerden, ¿no es cierto?, que estos cromosomas de 2 brazos, de 2 cromátides, ¿no es cierto?, son cromosomas metafásicos, ¿ok? Y esta es una cromátide. Si nosotros condensásemos un cromosoma antes de la duplicación, tendríamos así, un brazo, como este de acá, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Y el par de cromosomas sería este, el par de cromosomas. Uno de estos, ¿no es cierto?, es el cromosoma materno y el otro es el cromosoma paterno. Pero cuando está duplicado para entrar a división, lo vamos a ver de esta manera. Todo este cromosoma sería un cromosoma paterno y todo este cromosoma sería un cromosoma materno. ¿Ok? Ojalá que me lo puedan entender. Entonces, si nosotros recordamos que esto en un inicio, ¿no es cierto?, son hebras muy desenrolladas de cromatina, ¿no es cierto? En el G1, ¿no es cierto?, donde se está leyendo los genes que están en esta cromatina, en estos cromosomas, ¿ok?, para que la célula pueda funcionar, ¿ok?, lo vamos a encontrar totalmente desenrollado, como ven acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces, solamente con sus nucleosomas, ¿recuerdan? ¿Ok? Más o menos unas hebras de 10 nanómetros. Entonces, una vez que pasa G1, pasa al periodo S y esta hebra se duplica, miren, se duplica. Pero esas 2 hebras duplicadas se van a mantener unidas por el centrómero, ¿sí? Entonces, la hebra duplicada se va a mantener unida por el centrómero. Ahora entra G2 y recuerden que dijimos que en G2 comenzaba la condensación, ¿no?, de estos cromosomas. Y miren ustedes, aquí se está condensando, ¿ok? Entonces, al final, cuando entra la división celular, al final de la profase, tenemos los cromosomas totalmente condensados y ese es el cromosoma que nosotros estamos acostumbrados a pensar que es el cromosoma, ¿no es cierto?, y que así debería verse en el núcleo, y no es así, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, solamente se puede ver este tipo de cromosoma durante la división celular, al final de la profase, cuando se está entrando a metafase. Por eso se dice son cromosomas metafásicos, ¿ok? Vamos a hablar de 2 procesos de división celular. Vamos a hablar de la mitosis y luego vamos a hablar de la meiosis. Entonces dijimos que durante el ciclo celular la célula está en interfase la mayor parte del tiempo, ¿ok? Durante esta interfase la célula se encuentra en su condición normal, haciendo lo que le corresponde hacer dependiendo del tipo de célula, ¿ok? Está la cromatina totalmente descondensada, miren ustedes acá, ¿no? Se encuentran el nucleolo, porque está sintetizando proteínas, enzimas, etcétera, ¿ok? Y vamos a ver que tenemos un par de centriolos aquí, que se van a duplicar en casi al final de la interfase, se van a duplicar, así como que se ha duplicado el material genético. Recuerden que el periodo S, ¿no es cierto?, de la interfase se duplica el material genético. Entonces también se duplican los centrómeros, ¿ok? Y lo vamos a ver que se mantiene en un extremo de la célula. El núcleo todavía se ve con su envoltura nuclear, ¿no es cierto? Porque recuerden que todavía está el núcleo y el núcleo. Y aquí lo vemos en una fotografía. Esa fotografía, si bien es cierto, no son células humanas, ¿no es cierto?, corresponden a células vegetales, célula de cebolla, donde se puede ver mejor en el laboratorio la mitosis, ¿no es cierto? Aquí es la célula en interfase. Fíjense, está el citoplasma de la célula, el núcleo de la célula, coloreada con la orceína acética, justamente por la diferencia de contenido, el nucleolo, que son estas 2 estructuras redondeadas que se ven aquí, ¿no es cierto?, no se colorea. ¿Se dan cuenta? Porque tiene otra constitución genética. ¿Ok? Entonces hay otro material, acá hay ARN, mientras que acá hay ADN. ¿Ok? Entonces es el núcleo, es la célula en interfaz. O sea, aquí aumenta de tamaño la célula, ¿no es cierto? Aumenta de tamaño porque el núcleo también aumenta de tamaño porque se ha duplicado el material genético y se ha duplicado también las organelas que le corresponden a la célula, ¿no es cierto? Luego empezamos la mitosis.
La mitosis en su primera etapa, que es la profase, ¿no es cierto? Aquí, miren ustedes, estas de acá ya están en profase, fíjense aquí, ¿no? Están en profase. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los eventos más importantes de la profase? Primero, que los centriolos que estaban en un solo polo, recuerdan ustedes, van a ubicarse en los polos de la célula, ¿ok? Los cromosomas van a seguir condensándose, y se va a formar el uso mitótico, ¿no? O también llamado el uso acromático, porque cuando uno mira la mitosis, acá por ejemplo, ¿ve? Ustedes están mirando esta célula coloidal al nivel del microscopio de luz y no ven los microtúbulos del uso acromático, del uso mitótico, y por eso se llama acromático, porque no toma el color, ¿ok? Y miren ustedes, al final de la profase, ¿no? Vamos a ver que desaparece la envoltura nuclear. Desaparece esta envoltura nuclear. Y ya recordamos por qué, ¿no es cierto? Porque recuerden que debajo de esta envoltura nuclear están las lamininas, que forman la lámina nuclear. Y las lamininas, en este caso, se fosforilan y eso permite que esta envoltura nuclear se convierta en pequeñas vesiculitas, ¿no es cierto?, que van a disgregarse prácticamente de la envoltura nuclear, y eso aparentemente, ¿no es cierto?, deja libre, no es que aparentemente, sino que libera prácticamente todo el material que está dentro del núcleo, ¿no es cierto?, de la envoltura nuclear. Y esas pequeñas vesículas se quedan ahí dispuestas dentro del citoplasma de la célula. ¿Ok? Entonces, esa es la profase, y ya casi el cercano a la metafase le llamamos prometafase, que es justamente la última fase, el último momento, podríamos decir así, para no complicar en la vida, de esta profase, ¿no? Ahí desaparece la membrana nuclear, ¿no es cierto? ¿Ok? Y los microtúbulos comienzan prácticamente a formarse dos tipos de microtúbulos que están interaccionando justamente con los cinetocoros de los cromosomas, ¿ok? Bien, y ahora los cromosomas, aquí en la metafase, ¿no es cierto?, van a estar ordenados en la placa ecuatorial, en el centro justo de la célula. Fíjense ustedes, ya no hay envoltura nuclear, todo esto es la célula, ¿no? Aquí ya no podemos diferenciar núcleo de citoplasma, ¿no? Tenemos aquí los centriolos, a partir de los cuales han salido los microtúbulos del uso mitótico, ¿no es cierto?, ¿ok? Y vamos a ver que los cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial. Miren ustedes aquí están los cromosomas, estos son los cromosomas de la cebolla, ¿no es cierto?, que se han arreglado justamente en la placa ecuatorial, ¿ok? Entonces, esta es, o también llamada la placa metafásica. Estos son los cromosomas metafásicos, los cuales han llegado a su máxima condensación, ¿ok? Y justamente aquí, ¿no es cierto?, es donde, pues, si nosotros queremos hacer un cariotipo, es decir, saber cuántos cromosomas tiene la especie, si esos cromosomas están normales o no están normales, ¿no es cierto?, es aquí donde vamos a paralizar la división celular para poder reconocer, contar los cromosomas, ¿ok? Entonces aquí, de esa manera, con estos cariotipos se puede buscar las anormalidades que puedan suceder dentro de los cromosomas, ¿ok? Bien. La siguiente fase de la mitosis es la anafase. ¿En qué consiste la anafase? En la separación, ¿no es cierto? Acá, miren, en la separación de los cromosomas, en este caso de las cromátides, ¿no es cierto? Aquí se están separando las cromátides hermanas, fíjense, porque cada uno de estos es un cromosoma, ¿ok? Entonces, en la anafase, ¿sí?, aquí está el paterno, el materno, el paterno, el materno, ¿ok? Entonces, se van separando las cromátides hermanas y se dirigen hacia los polos. Entonces, los usos, mejor dicho, las fibras, los microtúbulos del uso mitótico se empiezan a cortar. Y si ustedes recuerdan, este acortamiento se debe justamente al desplazamiento de las dineínas sobre las tubulinas que están formando parte de estos microtúbulos, ¿ok? Entonces no se olviden, siempre relacionen, por favor, los otros temas que se han visto,
¿no? Hemos hablado del citoesqueleto, hemos hablado de los microtúbulos, hemos visto que estos microtúbulos están relacionados con unas proteínas motoras, ¿no es cierto? O mecanoenzimas, que pueden ser la dineína o puede ser la cinesina. Aquí funcionan las dineínas, ¿ok? Entonces, ahora los cromosomas se van hacia los polos y miren ustedes aquí, justamente estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo en esta célula los cromosomas se han separado, en este caso las cromátides hermanas se han separado y están yendo hacia los polos, ¿sí? Entonces dice, en el ecuador, como consecuencia del anterior, en el ecuador del uso quedan una serie de microtúbulos, o sea, estos de acá, estos largos, ¿sí? Microtúbulos que constituyen las llamadas fibras intersonales. Esas son las fibras intersonales, son las que se van a quedar visibles al final justamente de esta anafase. Si coloreásemos con una técnica de fluorescencia, podríamos ver la tubulina, ¿ok? Y miren ustedes aquí justamente, miren, no solamente fluorescencia, sino con una técnica especial. Aquí en esta fotografía podemos ver los cromosomas, que son estos, y aquí se ven justamente los microtúbulos del uso mitótico. ¿Ve? Aquí está en metafase y aquí está en anafase, iniciando justamente la anafase. ¿Ok? Y aquí no, aquí estará en profase, ¿no? Terminando justamente la profase. Entonces, eso es la anafase. Pasemos ahora a ver la telofase, ¿no es cierto? Y finalmente la citocinesis. Telofase primero, ¿ok? ¿Qué pasa en la telofase? En la telofase, los cromosomas que han llegado ya a los polos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, comienzan a ser rodeados por las vesículas de la envoltura nuclear, en este caso de la laminina, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ok? Esas envolturas nucleares junto con las lamininas comienzan a rodear los cromosomas empiezan a descondensarse, ¿no es cierto? Finalmente se unen esas vesículas y forman la envoltura nuclear. Entonces, la envoltura nuclear permite ya que haya dos núcleos, entonces tenemos dos células hijas, y cada una de ellas con su par de centriolos, porque cada célula solamente tiene un centrosoma o un par de centriolos. Y aquí se va dando la citocinesis, o sea, conforme se va produciendo la telofase, se va dando la citocinesis. Acá igual, este anillo contráctil que se está formando acá en las células animales, ¿okay? En las células animales aparece este anillo contráctil es gracias a la presencia de actina y miosina. Recuerden, actina y miosina. ¿Okay? La miosina va a hacer que se vaya estrangulando la célula y finalmente habrá una proteína dependiente de ATP, ¿no? que permite que se escinda, que se rompa las dos membranas y puedan separarse las dos células hijas. Miren, ¿okay? Aquí lo podemos ver, miren ustedes, acá están los dos núcleos, aquí prácticamente los microtúbulos, ¿no? Y aquí la división, se está formando el anillo contráctil. En el caso de las células vegetales, no hay una citocinesis con anillo contráctil, sino más bien se forma una estructura que empieza como una secreción del aparato de Golgi desde el centro hacia los bordes. Y eso hace que las células vegetales se puedan dividir en dos células hijas. Como se ve acá, miren, acá, aquí ya prácticamente hay dos células hijas. Todavía no ha terminado de formarse los nuevos núcleos, pero ya se está llevando a cabo la secreción de la membrana y de la pared, sobre todo de la pared celular, para poder dividir las dos células hijas. ¿Ok? Vuelve a aparecer el nucleolo, ¿no? La célula comienza a sintetizar normalmente sus proteínas, ¿no es cierto? Y la célula entra nuevamente a interfase después de terminar justamente la telofase y la citocinesis. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la citocinesis. Aquí está el fragmoplasto en las células vegetales, que ya les he dicho se forman a partir de vesículas que secreta el aparato de Golgi, ¿sí? ¿Ok? Y en el caso de las células animales, el anillo contráctil. Miren, aquí está el anillo contráctil. Y aquí en una fotografía en microscopio electrónico de dos células animales en plena división, en plena citocinesis. ¿Ok? Y así tenemos dos células hijas que empiezan nuevamente su ciclo celular.
Esto es la mitosis. Y la mitosis, el fin de la mitosis es crear, ¿no? Originar dos células, ¿sí?, iguales a la progenitora, con la misma cantidad de material genético, con las mismas características, con las mismas funciones. En el tejido epitelial, por ejemplo, ¿no es cierto?, las únicas células que pueden hacer mitosis son las células basales, las células que le llamamos germinales, ¿no?, que son las únicas que pueden hacer el proceso de mitosis, porque las células, después de la diferenciación, que es el proceso de maduración de la célula, ¿ok?, ella no puede dividirse, está nada más para cumplir con su función, llegar a un momento en que está programada su muerte y se muere. ¿Ok? Si hablamos de un epitelio, por ejemplo, epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿cierto? ¿Ok? Solamente el estrato, o queratinizado como quieran, solamente el estrato basal puede dividirse. El resto no se divide. ¿Ok? Entonces solamente entran a proceso de diferenciación. ¿Sí? Entonces las células somáticas sufren mitosis. ¿Ok? Y la célula, para poder reproducirse, para poder aumentar de tamaño los órganos, para aumentar de células los tejidos. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a ver la meiosis. La meiosis es el proceso de división que sufren los gametos. O sea, para formarse los espermatozoides o para formarse los óvulos, estamos hablando de los animales o las plantas con reproducción sexual, ¿ok?, se tiene que llevar a cabo justamente esta meiosis, que consiste específicamente en reducir el material genético a la mitad. ¿Ok? Porque como se van a unir dos células, dos gametos, ¿ok?, cada una de ellas debe llevar solamente la mitad de la información genética. ¿Ok? Y entonces este proceso de meiosis va a procurar, ¿no es cierto?, mejor dicho, va a dar como resultado dos células, porque son 4 en realidad las que se forman, haploides. ¿Ok? Entonces, de una espermatogonia se forman 4 espermatozoides. De una ovogonia no se forman 4 ovocitos, se forma un ovocito más 3 cuerpos polares, que son 4 células al final de cuenta. ¿Ok? Entonces, este proceso de meiosis es importante, no solamente porque disminuye el material genético a la mitad, sino porque en el proceso de meiosis se va a llevar a cabo un proceso que es altamente importante para la variabilidad genética, que es el intercambio de genes, que se lleva a cabo en la profase, ¿no es cierto?, en el paquiteno específicamente, lo que se llama el crossing over. Ese intercambio genético entre el cromosoma paterno y el cromosoma materno es lo que nos da la variabilidad genética y es lo que permite que nosotros podamos, o la especie pueda evolucionar. ¿Ok? Entonces, de ese proceso meiótico es el que vamos a hablar en este momento. Entonces, la meiosis, ¿no es cierto?, está formada, o mejor dicho, se lleva a cabo en 2 procesos, al cual le llamamos meiosis 1 o reduccional y la meiosis 2 o ecuacional. ¿Ok? El origen, mejor dicho, de esta célula meiótica, ¿no es cierto?, la célula que va a entrar, esta célula germinal que va a entrar en el proceso de meiosis, aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, estamos viendo solamente a esta célula con un par de cromosomas, coloreadas de rojo y azul, que podrían representar al cromosoma paterno y al cromosoma materno. En este caso se supone que está terminando la interfase, entonces estas hebras están duplicadas. Estas hebras están unidas por el centrómero, ¿está claro? ¿Ok? Acá se ve como 1, pero son 2. ¿Ok? Porque el material se ha duplicado durante el periodo S de la interfase. ¿Ok? Entonces, a estos cromosomas le vamos a llamar cromosomas homólogos, o sea, el uno que es de origen paterno y el otro que es de origen materno son los cromosomas homólogos.
Entonces, todos los 23 pares de cromosomas, 22 en realidad, ¿no es cierto? 22 pares de cromosomas autosómicos van a tener su par homólogo. ¿Okay? Pero en el caso del cromosoma sexual, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Que o pueden ser 2X o puede ser XY, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de un momentito, dependiendo de qué tipo de célula esté entrando en meiosis. ¿Ok? Entonces, aquí igual va a haber una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Lo mismo, ¿ok? Y se van a dar los mismos conceptos, es decir, los mismos procesos. En la profase se terminarán de condensar los cromosomas, ¿no es cierto? Desaparecerá la envoltura nuclear, se formará el uso acromático, ¿no es cierto? Pero aquí lo más importante es que se va a llevar a cabo el intercambio de genes entre los cromosomas homólogos. ¿Ok? Y vamos a ver, entonces, esta profase, que es la fase más larga de la meiosis, va a tener subfases. ¿Ok? Que lo vamos a revisar dentro de un momentito. Cuando ya están prácticamente en la metafase, en la placa ecuatorial, ¿no es cierto? Ya los cromosomas tienen segmentos, el paterno tiene segmentos de genes del materno y el paterno, no, al revés, el materno tendrá del paterno. Y así, ¿no es cierto? Tendrán los genes intercambiados. ¿Ok? Hay una recombinación genética, ¿no? Al final de la profase, en la metafase ya están recombinados prácticamente. Viene luego la anafase, pero en la anafase, ¿quiénes se separan? Los cromosomas homólogos. No se separan las cromátides hermanas como en la mitosis, sino se separan los cromosomas homólogos. ¿Ok? Miren ustedes, acá se están separando los cromosomas homólogos. Entonces, si yo aquí había empezado, ¿no es cierto?, con dos cromosomas, al final de la meiosis 1, yo voy a tener solamente un cromosoma en cada una de las células hijas. Y ya esta célula es una célula haploide, es una célula N. Ya no es una célula 2N, como hemos empezado acá, sino es una célula N, es una célula haploide. ¿Ok? Pero cada cromosoma con el material genético duplicado. ¿Ok? Bien, entonces ahora entra a la segunda fase, que es la división meiótica 2, o llamada también ecuacional, porque esta es la reduccional. ¿Ok? Entonces igual va a sufrir una profase, ¿no? En algunas células se puede ver el proceso de profase, en otras no, ¿ok? Porque ya los cromosomas están condensados. Entonces, para poder entrar a la profase tendría que descondensarse, volverse a formar el núcleo y casi eso no ocurre. Entonces, se forma el uso acromático, miren, a partir de los centriolos, ¿sí? Y entra a la metafase. En la metafase los cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial, pero fíjense que ahora el sentido de la forma como se han acomodado los cromosomas es perpendicular, podríamos decir así, al primero, ¿ok? Aquí, miren, quiero que se den cuenta acá. De tal manera que este uso acromático en el momento de la anafase separe las cromátides hermanas. ¿Ve? Acá la separa a las cromátides hermanas. Entonces, sigue teniendo un solo cromosoma, pero con la mitad, ¿no?, del material genético que estas células que habían iniciado el proceso de meiosis 2, ¿ok? Pero la célula sigue siendo haploide. Y esa es la idea, ¿no es cierto?, de que al final de la meiosis tengamos, en este caso, cuatro células hijas, con la mitad del material genético, pero lo más importante de todo eso es que ya no es el mismo material genético que inició el proceso de meiosis, sino que hay, ¿no es cierto?, una recombinación, o sea, había una recombinación de genes del paterno con el materno. ¿Ven? Miren ustedes, aquí, por ejemplo, este de aquí está todo rojito, pero acá tiene rojo con azul. Acá también tiene más rojo y azul, ¿no es cierto? Y acá tiene solamente azul, pero podría tener también ya recombinado los genes en ambos de aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la división de la meiosis. Pero para poder entender la meiosis mejor,
¿ok? Vamos a mirar un poquito cómo es que sucede el crossing over, ¿ok? O el intercambio génico. Imagínense aquí un par de cromosomas homólogos, cualquiera de los pares que ustedes conozcan, ¿no? Si, puede ser el par 1, que es metacéntrico. Estos son metacéntricos, si no me equivoco. No, son submetacéntricos. Puede ser el par 2, por ejemplo, que son de los más grandes. ¿Ok? Acá está el centrómero, ¿no es cierto? Con su cignotocoro, que es el lugar donde se van a unir justamente con los microtúbulos del uso acromático. Y aquí encontramos estos genes. Recordemos nosotros que este cromosoma tiene los locus, ¿no? Donde vamos a encontrar un determinado gen. El conjunto de locus se denomina loci. Loci es el plural, los loci de los genes A, B y C, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, encontramos los alelos, porque recuerden ustedes que los genes también se dan en pares. Y hablamos de alelos, ¿no? Ahora, si los dos genes, ¿no es cierto?, son iguales, ¿ok? Hablamos de alelos iguales, ¿no es cierto? Estos son homocigotos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí, esto de acá son homocigotos también, porque recuerden, A, B, C, C. Fíjense que estos genes todos son iguales. Aquí, ¿no es cierto? Todas están con letras mayúsculas. Y cuando ponemos letras mayúsculas en genética significa que son dominantes. ¿No es cierto? ¿Ok? Dominantes. Mientras que el rojo, este cromosoma rojo, que podría ser el cromosoma materno, tiene todos los alelos recesivos. Miren, ¿no? Los mismos genes, porque si aquí está el gen, por ejemplo, para la síntesis de la insulina, imaginemos nosotros así cualquier proteína, ¿sí? Todas tendrán que ser los genes para la síntesis de la insulina, pero unas serán dominantes y otras serán recesivas, como en este caso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa en el crossing over? Fíjense ustedes, acá se da el intercambio de genes en estos brazos, ¿sí? En los brazos internos de estos dos cromosomas. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense ustedes, uno de los brazos tiene todos los alelos dominantes, en cambio, el otro brazo tiene dos alelos dominantes y un alelo recesivo, que era el de la madre. Y aquí al revés, ¿no es cierto? Acá, alelos recesivos más un alelo dominante que era del padre. Y el otro brazo tiene todos los alelos recesivos. Entonces, a esto es lo que le llamamos la recombinación, lo que sucede justamente durante la profase de la meiosis 1, durante el paquiteno. Lo vamos a ver dentro de un momentito. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo, ¿no es cierto? La interfase, la célula crece, duplica su material genético, duplica sus centriolos, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego pasa justamente a la profase 1, donde los cromosomas se condensan, se forma el uso acromático, desaparece la envoltura nuclear. En la metafase, ¿no es cierto? Se ponen los cromosomas homólogos en la placa ecuatorial y luego en la anafase se separan los cromosomas homólogos, meiosis 1, se separan los cromosomas homólogos. En la anafase, en la telofase, se forma la envoltura nuclear y tenemos dos células hijas haploides. Dos células hijas haploides, que nuevamente, aquí se ven con sus cromosomas descondensados, con la envoltura nuclear, que nuevamente entrarán a la profase 2. Es decir, nuevamente, formarán el uso acromático, desaparecerá la envoltura nuclear, se condensarán los cromosomas y luego esos cromosomas se van a arreglar en la placa ecuatorial. Miren, en la placa ecuatorial. Viene la anafase, se separan las cromátides hermanas, se forma en la telofase dos células hijas a partir de cada una de ellas, ¿sí? De cada una de ellas, de estas dos y de estas dos, y tenemos 4 células hijas que en un inicio se mantienen unidas a través de su citoplasma y que luego se pueden separar, como podemos verlo acá. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 células hijas que son haploides, tienen la mitad del material genético de la célula progenitora. ¿Ok? Entonces,
Ahora quiero que revisemos qué es lo que pasa en la profase, cómo se lleva a cabo el intercambio de genes. ¿Ok? Entonces, la profase empieza con cromosomas duplicados. ¿Ok? Duplicados, pero totalmente desenrollados en forma de hilos. ¿Ok? Pero no se olviden que son duplicados y que están unidas a través, ¿no es cierto?, de sus centrómeros. Dijimos al inicio, cuando hemos visto el núcleo, recuerden que estos cromosomas no estaban juntos, los homólogos no están juntos nunca, ¿ok? Los homólogos están separados, ¿ok? Quienes están juntos son los cromosomas que tienen los mismos genes, que tienen que codificar, mejor dicho, que tienen que leerse, transcribirse en el mismo momento, ¿ok? Entonces, en el etoteno, miren ustedes que es la primera fase de la profase 1, ¿no es cierto?, de la meiosis 1, se asocian, ahora sí, aquí se juntan, se buscan los cromosomas homólogos, ¿sí? ¿Recuerdan que estaban separados? Ahora se buscan, pero siempre, miren ustedes, van a estar unidas a la placa, que en este caso, ¿no es cierto?, es la lámina nuclear. Están unidos a la lámina fibrosa, a la lámina nuclear, mediante placas de unión. ¿Ok? Entonces se asocian los cromosomas paterno y materno y entramos a la siguiente fase que se llama el cigoteno. ¿Qué pasa durante el cigoteno? Comienza a unirse punto por punto de cada uno de estos dos cromosomas, ¿ok? Y a ese proceso de alineamiento lineal de los dos cromosomas homólogos se le llama sinapsis, ¿ok? Se le llama sinapsis de los cromosomas homólogos y se forma un complejo sinaptonémico entre los dos cromosomas homólogos y eso sucede en el cigoteno. Entonces, aquí, por ejemplo, miren ustedes, este es el complejo sinaptonémico. Estos son los bucles de los cromosomas homólogos, lo que se están condensando, recuerden, porque durante la profase es donde se van a ir condensando, ¿no es cierto? Acá se están formando los bucles de las cromátides hermanas, aquí, miren, aquí y aquí y aquí, estos son los dos cromosomas homólogos, y en el centro tenemos el complejo sinaptonémico, ¿sí? Este complejo sinaptonémico tiene estos elementos que son los elementos centrales, que se puede ver al nivel de microscopía electrónica, ¿eh? Se puede ver, son proteínas, ¿sí? ¿Ok? Estos son los elementos laterales de este complejo sinaptonémico. Estas son las cromátides hermanas paternas, estas son las cromátides hermanas maternas. Recuerden que son dos cromátides. Y tiene un centro, que es un grupo de proteínas que se llama el nódulo de recombinación. Entonces, al yuxtaposicionarse estos dos cromosomas, ¿no es cierto? ¿Okay? Estos cromosomas homólogos, les va a permitir justamente entrar en contacto y hacer el intercambio de genes. ¿Ok? Entonces, luego del cigoteno, cuando ya ha variado totalmente los dos cromosomas homólogos, pasan al paquiteno. Y es en el paquiteno donde se da la recombinación génica. Y aquí ya hablamos de cromosomas bivalentes. ¿Se dan cuenta acá? Este es un cromosoma y este es otro cromosoma. Cromosoma paterno, cromosoma materno. Cada uno con sus dos hebras, con sus dos cromátides. ¿Ok? Paquiteno. Ya se dio, ¿no es cierto?, aquí el intercambio de genes y pasamos al diploteno. Pero en el diploteno, ¿qué pasa? Comienzan a separarse los cromosomas homólogos. Ya se intercambiaron los genes, ahora hay que separarse. Pero en el diploteno se observan los quiasmas. ¿Qué son los quiasmas? Son los puntos donde se ha llevado a cabo justamente el intercambio génico. ¿Ok? Entonces, los cromosomas, a pesar de que quieren separarse, se mantienen unidos en estos puntos que se llaman quiasma. Y se van a ver ya las cuatro cromátides, porque como ya están más condensados, se puede llegar a ver las dos cromátides del rojo y las dos cromátides del azul. ¿Ok? Y entonces tenemos justamente las cuatro cromátides y por eso hablamos de tetradas. Acá hablamos de bivalentes, aquí hablamos de tetradas. ¿Ok? Bien.
Finalmente, termina la profase 1 en esta que se llama diacinesis. En esta fase de la diacinesis, en las tetradas se ven las cromátides hermanas unidas por los centrómeros, ¿no es cierto? Y las no hermanas, miren, las no hermanas, ¿sí? Se van aquí, ¿sí? Las hermanas unidas por los quiasmas acá, las cromátides hermanas, miren aquí. Estas de acá están unidas por los quiasmas, así se ven, como si fuesen unas tijeritas, ¿ok? Y como cualquier profase, ¿no es cierto? Aquí ya los cromosomas están totalmente condensados, ¿no? Desaparece la envoltura nuclear, a partir de los centrómeros, ¿no es cierto? Aparece el uso cromático y empezamos nuevamente la metafase. Metafase, anafase, telofase. Se termina la meiosis 1 y pasa a la meiosis 2. ¿Okay? Aquí vamos a ver algunas imágenes, ¿okay? Algunas fotografías, ¿no? De las diferentes fases de la meiosis. Por ejemplo, este de acá es el leptoteno. Miren ustedes cómo se ve, aquí sobre todo este de acá. Fíjense usted ve cómo se ve el núcleo, ¿no es cierto? ¿Ok? Con las cromatinas en forma de hebras. Lepto significa hilos, ¿sí? En forma de hilos. Los cromosomas están en forma de hilos. Pero no se olviden que en el leptoteno, ¿no es cierto?, comienzan a buscarse los pares homólogos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y estas que donde se ven las hebras más engrosadas es el paquiteno. Estas más engrosaditas, fíjense aquí, es el paquiteno. Y es justamente en este paquiteno, ¿no es cierto?, donde se lleva a cabo el crossing over. Aquí tenemos ya el cigonema o cigoteno, como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto? Si miramos, ¿no es cierto? ¿Ok? Estamos aquí, en esta parte, en esta de aquí, antes del paquiteno, ¿sí? Miren ustedes, aquí a mucho aumento, ¿no es cierto? Aquí se ven un poco como se ven los centrómeros, ¿miren? ¿Ok? Entonces aquí ya se están formando los complejos sinaptonémicos, comienzan a parearse desde los extremos hasta llegar a cerrarse completamente como si fuese una cremallera, ¿no? El complejo sinaptonémico es como si fuese una cremallera que cierra la unión entre dos cromosomas homólogos para que se pueda llevar a cabo el crossing over, ¿ok? Aquí tenemos justamente el diplonema, ¿no? Entonces, aquí hay varias celulitas. ¿Se acuerdan ustedes diplonema o diploteno? No se olviden, es lo mismo. Diploteno o diplonema, lo mismo, como quieran llamarlo ustedes. Entonces, aquí, ¿no?, deberíamos estar viendo justamente los quiasmas, pero aquí lo vamos a ver mejor. Aquí se ven los núcleos, aquí no se ve muy bien. Aquí, miren acá. Aquí se ve, ¿no?, algunos puntitos que están como unas tijeritas. No es una foto muy buena esto de acá. Esto es, son los cromosomas acá unidos por estos puntos, acá están unidos. Por eso se ven así como unas boquitas. Pero aquí en la diacinesis se ve mucho mejor. Miren, aquí se ven los quiasmas. Recuerden que en la diacinesis, recuerden que es la última fase de la profase, se mantienen unidos todavía en los puntos donde se ha hecho el crossing over, pero ahí ya desaparece la envoltura nuclear. Mientras que en los otros estadios todavía tenemos membrana nuclear, acá ya no hay membrana nuclear. Miren cómo se mantienen los cromosomas acá. Este es un cromosoma, este es otro cromosoma y esto de acá es un quiasma. ¿Okay? No se ve en todos, ¿no es cierto?, los quiasmas, pero aquí, por ejemplo, es donde se ve mejor. Aquí y aquí, ¿no es cierto? Y eso es la diacinesis. Diacinesis. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver la meiosis 2, ¿no? En la meiosis 2, esto es el grano de polen. Es un grano de polen. Entonces sucedió la meiosis 1, ¿no es cierto? Ya tenemos dos células hijas dentro de la espora, porque esta es una espora, recuerden ustedes, ¿ok? Y ya tenemos el producto de la meiosis 1, que son dos células haploides, pero con el material genético duplicado, aquí y aquí. Entramos a la metafase, miren cómo se acomodan los cromosomas, ¿no es cierto? En la anafase, como se separan, todavía las células se mantienen unidas dentro, ¿no es cierto?, de esta envoltura, ¿ok? Miren ustedes,
¿ok? Anafase, y aquí está la telofase. Aquí se formaron las 4 microesporas, así se les llama, microesporas, porque los gametos masculinos en las plantas se llaman microesporas y el gameto femenino en las plantas se llama macroesporas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, aquí están las microesporas, cada una con la mitad del material genético de la célula, ¿ok? Entonces, células haploides, 4 células haploides, ¿sí? Y entonces, miren ustedes aquí, justamente se ve la telofase, que sería esto, ¿no? Anafase, telofase, acá se está produciendo la placa, el fragmoplasto, y aquí ya tenemos las 4 microesporas, porque es así, profase, metafase, anafase 2, telofase 2 y las 4 microesporas. ¿Ok? Pero a nosotros nos interesa ver justamente la meiosis porque queremos entender la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que las espermatogonias, que son las células que van a dar origen a los espermatozoides dentro de los testículos, es decir, en los túbulos seminíferos, ¿ok? En el caso humano hay varios tipos, ¿no es cierto? El tipo llamado oscuro, los de tipo claros, o también llamados de tipo A y las de tipo B, ¿ok? Entonces, estas son las espermatogonias. En este estadio son células diploides. Son células diploides y son las células que pueden aumentar en número, aumentan en número por mitosis. Acá se va a dar mitosis para aumentar el número de espermatogonias. ¿Ok? Una vez que ya tenemos a las espermatogonias totalmente maduras, podríamos decir así, ¿no es cierto? ¿Ok? Va a entrar a la meiosis 1. Y en la meiosis, para entrar a la meiosis 1, estas espermatogonias tienen que haber pasado por el periodo S. Y en ese periodo S, ¿no es cierto?, han duplicado su material genético. Y entonces, estas espermatogonias, ¿no?, que han duplicado su material genético y han aumentado de volumen, van a pasar a este estadio que se llama espermatocitos primarios. Así empieza la meiosis en forma de espermatocitos primarios, que son células diploides con el número de cromosomas duplicado, ¿no es cierto? ¿Ok? Y estos son los espermatocitos primarios. Esos espermatocitos primarios son los que van a sufrir justamente la meiosis 1 y van a terminar siendo, escúchenme bien, espermatocitos secundarios. ¿Ok? Espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios son haploides. ¿Sí? Miren ustedes acá, esta célula dio 2 células hijas, esta de acá dio 2 células hijas y así, 2 células hijas. Espermatocitos secundarios, células haploides, pero con el material genético duplicado. Entran a la segunda fase de la meiosis 2 o la meiosis ecuacional, y cada una de estos espermatocitos secundarios van a dar origen a 2 espermátides. Ahora sí, estas células son haploides totalmente, solamente un juego de cromosomas, ¿ok? Por eso es que se dice que son haploides. A partir de este punto, ¿no es cierto?, ¿okay?, hacia atrás, todo este proceso se llama espermatogénesis. Y a partir de este punto, es decir, de las espermátides en adelante, para que se pueda diferenciar hasta espermatozoides, ese proceso se llama espermiogénesis. Este proceso se llama espermiogénesis. ¿Ok? Entonces, esta célula, que es una célula redonda, con su núcleo, ¿no es cierto?, y sus cromosomas alrededor, sus mitocondrias, su aparato de Golgi, su retículo endoplasmático, etcétera, etcétera, como cualquier otra célula, comienzan a condensar su cromatina para formar, a partir del núcleo, la cabeza del espermatozoide. Los centriolos, uno de los centriolos va a formar el cuerpo basal del flagelo y el otro centriolo va a formar el axonema del flagelo. ¿Ok? ¿Sí? Y
alrededor de la primera parte de este flagelo que se va a llamar la pieza media, se acomodan las mitocondrias, enrollándola, abrazando a esos microtúbulos. ¿Okay? De esta manera se va diferenciando, ¿no es cierto?, este espermatozoide, y entonces quiere decir que de cada espermátide vamos a tener un espermatozoide. Por lo tanto, a partir de una espermatogonia, ¿no es cierto?, tenemos 4 espermatozoides, ¿sí?, que ya son las células totalmente diferenciadas. Entonces, a esto se llama espermiogénesis, el proceso de diferenciación. Aquí se secreta un gran lisosoma. Ese lisosoma envuelve a la parte anterior de la cabeza del espermatozoide y forma una especie de un capuchón que va a llamarse acrosoma, que son las enzimas hidrolíticas que les va a permitir al espermatozoide penetrar a la membrana del ovocito, ¿no es cierto?, y poder fecundarlo. ¿Ok? Entonces, esta es la espermatogénesis. Ahora quiero que veamos, en resumen, ¿no es cierto?, la gametogénesis femenina. Y estamos hablando de la diferenciación de un ovocito, ¿no? En este caso ya no es una ovogonia, sino un ovocito primario, ¿no es cierto?, hasta un ovocito, mejor dicho, no ovocito, sino a un óvulo, ¿no es cierto?, que está listo para ser fecundado. Entonces, recuerden que las mujeres, cuando nacemos con ovocitos primarios, ¿ok?, que justamente han paralizado su meiosis 1 en la profase 1. Así nacemos. Es decir, el proceso mitótico, ¿no es cierto?, y el aumento del número de ovogonias no se va a hacer en el cuerpo de una niña recién nacida, no, sino más bien cuando ella estuvo en proceso de formación en el útero materno. ¿Ok? Entonces, ya cada ovario de la mujer, ¿no es cierto?, va a nacer la niña con una dotación de un número determinado de ovogonias, de ovocitos primarios en profase 1. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ¿qué pasa cuando comienza a crecer el folículo junto con el ovocito? Entonces, vamos a aumentar la magnificación de esta imagen para poder mirarlo. ¿Ok? Acá, miren, acá está el ovocito primario. ¿Este ovocito primario qué es? Es el ovocito que todavía es diploide, ¿no?, pero que está pasando por la interfase, que ha duplicado en el periodo S su material genético, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese es el ovocito primario. Luego, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es que se va a terminar, ¿no es cierto?, se va a llevar a cabo, se va a terminar la profase, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí se van a formar 2 células hijas, se supone. El núcleo migra hacia un polo, miren ustedes, hacia un polo. Acá justamente se hace el proceso de metafase, anafase, telofase, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí se forma un cuerpo polar, ¿sí? Acá se forma el primer cuerpo polar y estos cromosomas, ¿no es cierto?, van a corresponder a este ovocito secundario, ¿ok? Entonces, este va a ser ahora un ovocito secundario. Si este era un ovocito primario, este va a ser un ovocito secundario con su cuerpo polar. O sea, es un ovocito secundario con un cuerpo polar y no 2 ovocitos secundarios, sino un ovocito secundario y un cuerpo polar. Estos entrarán a la meiosis 2, ¿no es cierto? ¿Ok? A la meiosis 2. Y entonces, este cuerpo polar podrá hacer división también para formar otro cuerpo polar. ¿Ok? Y este ovocito va a formar una ovótida más un cuerpo polar. Entonces yo tengo una ovótida más 3 cuerpos polares. Y aquí termina la meiosis. Pero fíjense, ¿qué pasa en la mujer? En la mujer cuando ovula un ovocito, ¿no es cierto?,
secundario, ¿sí? Un ovocito secundario con su cuerpo polar. Así sale, acompañado inclusive de su cuerpo polar, de su corona radiada, que son justamente las células foliculares que le acompañan durante el crecimiento del folículo, ¿no es cierto? Y llega a la trompa uterina. En la trompa uterina, ¿no es cierto? Si llegan los espermatozoides, se continúa la meiosis. O sea, estos espermatozoides, ¿no es cierto?, van a ser el ambiente necesario para que esta célula pueda continuar con la meiosis. Si no hay espermatozoides, esto queda acá, entra en apoptosis y desaparece. Mientras que cuando llegan los espermatozoides, ¿no es cierto?, se acercan al ovocito, se termina la división meiótica, ¿no es cierto?, se va a formar el ovocito más sus 3 cuerpos polares, o sea, esa ovótida se va a transformar en ovocito más sus 3 cuerpos polares y está listo para ser fecundado. Entonces, el espermatozoide ingresa, uno de ellos, solamente la cabeza, hace anfimixis, ¿no es cierto?, y se forma el huevo o cigoto. Fíjense ustedes acá, ¿no? Acá están los pronúcleos, tanto masculino como femenino, y aquí están los 3 cuerpos polares. ¿Ok? Miren. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tenemos un huevo cigoto que va a continuar con la división hasta formar pues un organismo que conocemos con el nombre de embrión. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder en la ovogénesis. Y lo mismo pasa en las plantas. Lo mismo pasa en las plantas. También una sola célula es la viable, es el gameto. El resto, ¿no es cierto?, van a ser células acompañantes, que a veces son necesarias para que continúe el desarrollo, ¿ok? Como en el caso de los humanos, ¿no es cierto? ¿Ok? El cuerpo polar acompaña durante todo el proceso de fecundación.